Templanza en las 12 rosas de la corona crística. En nombre del Círculo Rosacruciano Veritatis Solis, Frater Saulo te saluda. Querido frater, querida soror, hablaremos sobre la Semana Santa. Esta semana es la época en la que tradicionalmente se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Sin embargo, detrás de este extraordinario acontecimiento se esconde un mensaje oculto y por ello es conveniente entender el profundo significado esotérico de la Semana Santa. La Semana Santa o Semana Mayor, la más santa de las semanas, puede estudiarse desde diferentes puntos de vista. Puede verse desde el punto de vista histórico, desde una perspectiva astronómica, a la luz de la religión comparada y con un enfoque íntimo trascendental. Desde el punto de vista histórico nos recuerda la pasión del gran iniciado Jesús, o Jesús ben Pandira. De acuerdo con los estudios gnósticos, no todos los versículos bíblicos se refieren a la vida privada de Jesús. Muchos aspectos de su vida privada, su preparación, sus estudios, su iniciación se encuentran ocultos. Otros aspectos de su obra y enseñanza extraordinaria, no aparecen en ninguno de los 4 evangelios, pero afortunadamente sobrevivieron de generación en generación por la tradición oral y se hallan contenidos en los evangelios apócrifos. Gran parte de su enseñanza esotérica permaneció escondida durante siglos, pero a partir del siglo XIV, las arenas del desierto y la divinidad han ido devolviéndole en la forma de los códices gnósticos, en los que se halla la Pistis Sophia, los evangelios gnósticos y muchos otros textos de invaluable valor histórico, arqueológico y esotérico. Ejemplos de pasajes no registrados en la Biblia y relacionados con la tradición de Semana Santa son, el manto de la Verónica, los nombres de los 2 ladrones crucificados junto a Jesús y el nombre del centurión romano que atravesó el costado del Señor. Si bien es cierto, conocer la vida privada de Jesús ben Pandira, resulta interesante y atrae el interés de muchos investigadores y buena parte de la humanidad, resulta mucho más interesante entender el drama cósmico oculto detrás de la Semana Santa. Es indudable el fundamento astronómico de esta época sagrada. Solo así se entiende la pregunta, ¿por qué la Semana Santa es una fiesta movible? Esta Semana Santa, la tradición del equinoccio de primavera, no es un acontecimiento ocurrido solamente en Tierra Santa. Es una fiesta antiquísima celebrada por todos los pueblos antiguos. Y es que el fundamento astronómico de la Semana Santa solo se entiende en relación con la Navidad o el nacimiento del niño Dios de Belén. Detrás de Navidad y la Semana Santa, hay un mito solar extraordinario, motivo de estudio y celebración por todos los pueblos antiguos. De acuerdo con la ley de 7, los días de la Semana Santa desde Domingo de Ramos, hasta Sábado de Gloria, se relaciona con los 7 días de la creación y con los 7 planetas que se ven a simple vista, la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Los 7 días de la Semana Santa ya indicados forman una escala musical completa. El Domingo de Pascua corresponde a la nota Do, de una escala superior. Los 8 días de esta sublime fiesta se corresponden con el santo 8, el signo del infinito, y el número de Yod. En cada día de Semana Santa ocurren acontecimientos extraordinarios que pasaremos a indagar. En el Domingo de Ramos, el Señor entra en la Jerusalén celestial montado en un pollino o crío de un burro o asno. Jerusalén, la ciudad santa de las 12 puertas, es nuestro propio cuerpo. Cristo debe entrar en nuestra ciudad interior, montado en el burro que representa a la mente. La mente debe aprender a obedecer al Señor y aceptar que es su guía. El día lunes Jesús echa a los mercaderes del templo, son los elementos indeseables de nuestra conducta que cambian al oro, al Cristo Sol por la plata, por el dinero, por la luna, son los que comercian con palomas, con el Espíritu Santo, que es el Señor y dador de vida. Hay que aprender a empuñar el látigo de la voluntad para expulsar a los mercaderes de nuestro templo corazón. También el Maestro va a Betanía. El Maestro Jesús pasó la noche en el amado hogar de su seguidor más avanzado espiritualmente, Lázaro, y de sus 2 hermanas, Marta y María. El lunes santo, lo dedicó a instruir a estos discípulos en las fases más profundas del trabajo iniciático. Es interesante prestar atención sobre el hecho de que de esos 3 discípulos, 2 eran mujeres. Y esto es más notable aún, si se tiene en cuenta el estatus inferior al que las mujeres eran entonces relegadas, especialmente en los países de Oriente.
Pero, viniendo como vino a elevar a la humanidad, quiso dejar bien sentado que las dos polaridades, la masculina y la femenina, han de llegar a equilibrarse. Él mismo extendió su consideración de que las mujeres debían ocupar el mismo lugar, reconociendo de manera anticipada la posición que asumirá en el mundo, cuando la nueva edad de Acuario, de igualdad y camaradería entre los sexos. Las dos discípulas femeninas representan los dos senderos. Marta, la mentalidad y el sendero del trabajo. Marta estaba siempre ocupada, en muchas cosas. María tipifica el sendero del corazón, el camino de la devoción. Renunciaba a todo para sentarse a los pies del maestro. De las dos, el maestro observó que ésta había hecho la mejor elección. Como se ha dicho, los centros sensibilizados del cuerpo de deseos, imprimen su huella sobre los correspondientes del cuerpo vital, de acuerdo con determinados procesos que tienen lugar a lo largo del desarrollo espiritual. Un cuerpo preparado de tal modo, adquiere una luminosidad que es el más preciado regalo para Cristo, puesto que significa una vida de dedicación y por lo tanto, calificada para servir en el plano externo y en el interno, como auxiliar visible e invisible. Ahí se puede encontrar el verdadero significado de la rotura del tarro de alabastro por María, a los pies del Maestro, ungiéndolos con fragante aceite. En la simbología cristiana primitiva, un tarro representaba el alma. La afirmación de que el perfume de su tarro llenó toda la casa significa que su fragante cuerpo del alma vestía la luminosa blancura del tarro de alabastro que María dedicó al servicio del Señor. El martes, el maestro comenzó a impartir a otros hombres y mujeres lecciones avanzadas, conducentes al glorioso rito de la resurrección. El libro de los Proverbios fue el texto empleado en esa ocasión, debido a que sus poderes mantrámicos son tales, que pueden estimular y elevar ciertas corrientes del cuerpo vital, que han de activarse en el proceso iniciático. También dictamina los papeles que tendrán que asumir tanto Pedro como Judas en el drama cósmico anual. El miércoles, Judas sucumbió a la tentación de los sumos sacerdotes, que tipifican la humana razón o mente mortal, no iluminada por el poder del espíritu. Las 30 monedas de plata se refieren numéricamente a la tríada 3+0. Siendo esta compuesta por el cuerpo físico, el cuerpo de deseos y la mente inferior o concreta. Cuando esos cuerpos o principios actúan en el nivel inferior, como sucedió con Judas al llevar a cabo la gran traición, se destruyen siempre a sí mismos, como ocurrió con él, al suicidarse. Efectivamente, el maestro Judas nos viene a enseñar un evangelio, que es el de la muerte del ego. Él está vivamente interesado en la aniquilación budista, por esta razón se ahorcó, para enseñarnos que el ego debe ser reducido a cenizas. El maestro Judas, únicamente representó a conciencia su papel para no contradecir en nada a las escrituras. En el drama cósmico vemos que vende al Cristo por 30 monedas de plata, son símbolos de las pasiones, vicios, apegos, placeres y todo lo mundano. De tal modo que esto es aplicable a nosotros mismos, ya que en nuestro interior llevamos al Cristo íntimo y lo tenemos crucificado por nuestras bajas pasiones. Todos los días lo traicionamos ya que tenemos al ego bien vivo. Afortunadamente dentro de sí mismo surge una parte autoconsciente de nuestro propio ser que nos orienta e instruye en todo lo relacionado con la muerte del ego. De tal modo que dentro de nosotros mismos está un Judas, pero no el que entrega al Cristo por 30 monedas de plata, no, un Judas diferente. Un Judas que entiende a fondo la muerte del ego. Esotéricamente existe la iniciación de Judas. Consiste en una serie de procesos de muerte y resurrección místicas en los mundos internos, esto último es para altos iniciados. Así pues, no solamente está el Judas histórico que cumplió con el papel de traidor, además tenemos al Judas interior que está afuera de los 3 traidores de la psicología revolucionaria, el cual nos instruye a fondo en la muerte del ego. Para entender mejor la enseñanza del maestro Judas es necesario leer a Zacarías, allí se mencionan las 30 monedas de plata con las que fue justipreciado, el dinero posteriormente ocupó para comprar un terreno para los difuntos. El maestro Judas renunció a la felicidad del nirvana por amor a la humanidad y actualmente se encuentra en los mundos infiernos trabajando por los perdidos. Este gran maestro no ha recibido agradecimientos ni honores, sino lo contrario, es odiado por la gente que no comprende el alcance de su gran obra y sacrificio por la humanidad. Nadie se conduele de aquel que cumplió con su drama en la época de Jesús. El Jueves Santo y el rito de la Eucaristía.
Los alquimistas medievales lo resumieron bien cuando dijeron, es en el ceremonial de la misa que el hombre puede hallar descrita la piedra filosofal. Para preparar el rito de la Eucaristía, que tuvo lugar el Jueves Santo, Cristo comisionó a 2 de sus discípulos para ir a la ciudad, donde encontrarían a un hombre con un cántaro de agua. Debían seguirle hasta una casa en la que debía prepararse una gran habitación superior, para la llegada del Maestro y sus discípulos. Irían a celebrar juntos la cena de Pascua. Estas instrucciones son realmente un anagrama críptico perteneciente al desarrollo esotérico del aspirante. El hombre que lleva un cántaro de agua hace referencia a Acuario, el signo del portador de agua, regente de la nueva edad, en que el espíritu de la verdadera iluminación será derramado de nuevo sobre toda la carne, y cuya preparación tenía lugar entonces. La habitación superior, es la cabeza, la cual cuando está amueblada y a punto, gracias al despertar de los centros espirituales de su interior, proporciona la visión de los mundos internos y superiores. Con la glándula pineal y el cuerpo pituitario despiertos y activados, se levanta el velo del Sancta Sanctorum y el hombre se encuentra en presencia de su propio yo superior, como creado a imagen y semejanza de Dios y capaz de manifestar los poderes del hombre crístico. A la luz de esta lectura simbólica, puede deducirse cuál era el estatus espiritual de Pedro y Juan, los 2 discípulos enviados delante por el Maestro. Ambos habían sido ya encontrados dignos de entrar en la sala superior. Suyo era entonces el privilegio de preparar el camino para cualquiera que, en cualquier tiempo futuro, desease seguir sus pasos. Según las tradiciones gnósticas, el cáliz sagrado de nuestro Señor Jesucristo existe, fue el mismo que recibió Abraham de manos de Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, y que con el tiempo pasó también a las manos de Moisés y de Salomón. El gnosticismo universal enseña que entre quienes intuyeron el destino final de la Santa Reliquia se encuentra Richard Wagner y lo devela en su majestuosa ópera Parsifal. El sacramento de la Eucaristía conmemora la última cena que Jesús hizo con sus discípulos y en la que tomó el pan, lo bendijo y lo dio diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo». Después tomó el vino, lo bendijo y lo dio diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre». Este rito sagrado es repetido a diario durante la misa por el sacerdote que consagra el pan y el vino con el fin de que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Para comprender el significado de estas palabras, hay que saber que el pan y el vino, productos del trigo y de la uva, son símbolos de los 2 principios masculino y femenino que encontramos en la mayoría de las iniciaciones. El pan puede convertirse en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre porque son símbolos solares. En el plano cósmico, el cuerpo y la sangre de Cristo son la luz y el calor del sol que crean la vida, y en el plano espiritual, el cuerpo y la sangre de Cristo son la sabiduría y el amor. Por lo tanto, Jesús quiso decir: si coméis mi cuerpo, la sabiduría, y si bebéis mi sangre, el amor, tendréis la vida eterna. El lavatorio de pies. Quizás la humildad y la voluntad y disposición para servir a todos y a cada uno, sea la más importante lección que ha de aprender el candidato a la iniciación. Hasta que esta lección no ha sido dominada, el hombre no se encuentra suficientemente calificado para gobernar y manejar con seguridad los poderes que la iniciación le confiere. Hay una ley fundamental de la evolución que establece que los más avanzados solo pueden continuar su subsiguiente progreso, si se detienen para servir a los más rezagados y para ayudarles a alcanzar niveles superiores. El sacrificio propio yace en el corazón de toda verdadera consecución. Y fue por obediencia a esta ley cósmica, por lo que el lavatorio de pies precedió a la más excelsa de las enseñanzas que el Maestro impartió al círculo de sus más próximos discípulos, a lo largo de todo su ministerio terrenal. «Si no te lavo», respondió él, cuando Pedro protestó que el Maestro no debía humillarse así, «no tendrás parte en mí». La humildad y el olvido de sí mismo son las palabras de base para la consecución más elevada. Es aquel que se anula, el que lo alcanza todo. Cristo conocía el elevado destino que aguardaba a Pedro, cuando su orgullo e impetuosidad fueran reemplazados por una serena humildad. Consecuentemente, Pedro se convirtió en la figura central de la escena del lavatorio con la cual se da, a todos los discípulos de todos los tiempos, la suprema lección objetiva de la humildad, como requisito previo para la consecución espiritual.
Debido a la vieja costumbre de lavar los pies a los pobres en este día, en cumplimiento del nuevo mandamiento, la Iglesia lo denominó Jueves del Mandato, término derivado del latín, mandatum, que significa mandamiento. Conforme al drama cósmico, en Jueves Santo el Redentor del mundo da las últimas instrucciones a sus discípulos, y en el Nuevo Testamento están registradas las que da a Pedro y a Judas Iscariote. Esa noche ocurre también la oración en el huerto de Getsemaní y el formidable llamado al despertar de la conciencia al encontrar a sus discípulos durmiendo, es decir, con la conciencia dormida. El Viernes Santo y la Vía Dolorosa. Durante el Viernes Santo, las sucesivas etapas del sendero del discipulado se desarrollaron simbólicamente en los acontecimientos que tuvieron lugar a lo largo de la Vía Dolorosa o Camino del Dolor. Aquel que no tome su cruz y me siga, dijo el Maestro, no es digno de mí. La pasión de nuestro Señor el Viernes Santo alcanzó el corazón de los misterios. Las 14 estaciones de la cruz representan ciertas etapas que pertenecen al desarrollo espiritual, relacionándose además cada una de ellas con un determinado centro del cuerpo. El trecho de este sendero, que cada discípulo oyó, estuvo determinado por el estatus de su propia alma. Tan solo la Divina María, María Magdalena y Juan estuvieron lo suficientemente avanzados para recorrer el sendero hasta el final. Por eso ellos tres y solo ellos, se ven representados junto a la cruz de la que pendía el cuerpo atravesado de Cristo. El número 3 significa también que cada uno de ellos había pasado el grado tercero del Maestro. Los principales obstáculos del sendero están representados por el juicio ante Anás o mente mortal, luego, por el juicio ante Caifás o ambición mundana y por fin, por el juicio ante Pilatos o debilidad y vacilación de la mente, cuando es requerida para tomar postura a favor de la verdad, con riesgo de dañar la posición o el prestigio personal a los ojos de asociados o benefactores no iluminados. Judas representa al demonio del deseo, Pilatos al demonio de la mente, que siempre se lava las manos y Caifás al demonio de la mala voluntad. Las multitudes gritan crucifícale, no son de ayer, de un remoto pasado, ni quedaron en Jerusalén. Esas multitudes se encuentran en la psiquis humana y constituyen el yo pluralizado. La flagelación representa los trastornos y a veces, el dolor que acompañan al nacimiento o despertar de los sucesivos centros superiores del cuerpo, situados a lo largo de la espina dorsal, a medida que el fuego serpentino realiza su ascenso, desde el sacro hasta los del cráneo. La coronación de espinas tiene un significado análogo y se refiere, específicamente, a la revivificación de determinadas áreas de la cabeza. Por tener una significación similar, estos dos acontecimientos se citan, generalmente unidos con el ascenso del fuego espinal espiritual hasta la cabeza, los cuales sensibilizan progresivamente los nervios craneales. Estos nervios rodean la cabeza como una corona y en el grado de maestro, irradian un verdadero halo luminoso. Mientras el maestro subía al Calvario, se encontró 3 veces con las santas mujeres. Estas representan la actividad del principio femenino, del amor y la sabiduría, que elabora por la purificación de los cuerpos vital y de deseos, y la espiritualización de la mente. Según la leyenda mística, el maestro encontró a la Verónica, la cual limpió su rostro con su pañuelo, mientras él ascendía al Calvario. Habiéndolo hecho, observó con embelesado asombro, que sus facciones se habían impreso en el pañuelo. Este hecho se refiere a la experiencia de una de las mujeres discípulas, que había logrado imprimir los centros de su cuerpo de deseos sobre los de su cuerpo etérico, con lo cual, se convirtió en clarividente y capaz de leer los registros cósmicos. El sacrificio crístico. A diferencia de lo que creen muchos, la cruz no es un símbolo de martirio, sino de creación y nacimiento. Detrás de los palos de la cruz, lo mismo que en el cáliz y la lanza de Longinos, se esconde un simbolismo sexual, pero de sexualidad espiritual trascendente. Por eso las multitudes le gritan que se baje de la cruz, incitando al iniciado a que se salga de la senda del filo de la navaja. INRI en alquimia significa Ignis natura renovatur integram, el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Al abandonar el cuerpo de Jesús, Cristo penetró en el corazón de la tierra. Esto elevó la vibración de la misma y sincronizó más su cuerpo físico con el mundo del Espíritu Divino.
Iluminó y limpió el cuerpo etérico del planeta, habilitándolo desde entonces a transmitir energías crecientes desde el plano universal o crístico, que los rosacruces denominan mundo del espíritu de vida, y los teósofos, plano búdico. Del mismo modo, el plano astral o cuerpo de deseos de la Tierra se convirtió en un canal más limpio para transmitir las fuerzas del mundo del pensamiento abstracto o plano de la mente espiritualizada. Como se ha dicho, la crucifixión de Cristo no terminó con su muerte en la cruz del Calvario. Su espíritu continúa sufriendo en la cruz de la materia y continuará así hasta que el mundo entero y toda su humanidad hayan sido redimidos. Él es verdaderamente, el alma del mundo, crucificada. Y, hasta que la humanidad a través de una vida elevada y noble, no haya alcanzado la estatura espiritual que le permita llevar su propia cruz, el Redentor del mundo no cejará. Se acerca el tiempo en que toda rodilla se doblará y toda voz lo proclamará Señor de señores y Rey de reyes. Mediante su sublime sacrificio en la cruz, en favor de toda la humanidad, Cristo alcanzó una iniciación más allá de las correspondientes a los misterios cristianos, fue elevado hasta la conciencia espiritual de Dios Padre. Las últimas palabras de Cristo en la cruz se referían a esta exaltada experiencia, según la verdadera traducción de las mismas, pues no se quejó en ellas de haber sido abandonado, sino que agradeció con exaltación su elevación. Entre los poderes conferidos por esta iniciación, se encuentra la facultad de alinearse, a voluntad, entre las 12 jerarquías zodiacales. La puerta zodiacal de acceso para tales viajes celestiales es Cáncer, y el plano inferior en el que se puede traspasar esa puerta se encuentra en el mundo del espíritu de vida, denominado, a veces, el hogar propio de Cristo. Sábado de Gloria, día del bautismo místico. En los ceremoniales de la Iglesia sobre el drama de Cristo, el sábado anterior al domingo de Pascua era el momento especial para el bautismo. El bautismo para aquellos primeros celebrantes significaba mucho más que el ritual físico, aquel era una iluminación, en el espíritu de la vieja fórmula por la cual el neófito debía bañarse en el nombre de Dios. La palabra bautismo era utilizada para significar un comenzar a ver, pues ello era lo que la iluminación provocaba, era comenzar a ver los misterios de los planos internos de la naturaleza, disolviendo el velo que pendía entre los vivos y los muertos y entre el hombre inferior y su ser superior, disolviendo también los velos de la separatividad que alejan a los seres humanos unos de otros por la desunión y restaurándoles la desembarazada visión de la paternidad de Dios y la hermandad entre los hombres. Dicho conocimiento del amor universal y la luz son requisitos para la participación en el rito de la mañana de Pascua. El ceremonial de la Pascua es el más exaltado que se ha dado a la tierra en el presente estado de la evolución humana. Es mayormente un ceremonial angélico, pues huestes de ángeles y arcángeles toman parte en el drama de Cristo y es eminentemente adecuado entonces que la Pascua de la humanidad se celebre con música y rosas, siendo estos, dones que los ángeles han derramado sobre nosotros. Domingo de Pascua. La cuestión de la llamada resurrección de Jesucristo con su cuerpo material o físico al tercer día de su muerte en la cruz, es algo que después de más de 2000 años, sigue suscitando innumerables controversias y polémica. La ciencia ortodoxa y materialista no se interesa por esta clase de cuestiones y escudándose en su materialismo dice que algo así es imposible, dejando el tema para las religiones. El cristianismo, que es de donde ha surgido esta creencia, aunque el concepto de resurrección viene del judaísmo, sin tener una idea muy clara al respecto, es el defensor de este dogma de fe incuestionable, y como tal sin posibilidad de ser cuestionado no creído por un cristiano. Y aquí he de decir que en este dogma están de acuerdo todas las iglesias del cristianismo. Jesucristo resucitó al tercer día de su muerte con su cuerpo material, con el que después de pasar 40 días con sus apóstoles, subió a los cielos. Sin embargo, la realidad es que jamás nadie resucitó, porque esto supondría un hecho fuera de las leyes naturales y divinas. Una vez realmente muerto el individuo, desligado y liberado completamente su espíritu inmortal de su prisión carnal y descomponiéndose a causa de la liberación del fluido vital, es imposible la vuelta a la vida de los restos mortales de un cadáver, pues los elementos que se la proporcionaban lo han abandonado. Para comprender un poco todo esto, hemos de recurrir a la ciencia espiritual, tan desconocida como ignorada en donde desde siempre se han enseñado estas cosas a unos pocos privilegiados e iniciados en los asuntos del espíritu.
Siempre han sido rechazados y perseguidos todos aquellos que han querido iluminar a la humanidad con las verdaderas leyes espirituales y no con mandatos humanos y creencias falsas. ¿Cuántos de ellos terminaron en la hoguera? Juan Hus, Giordano Bruno, Miguel Servet, entre otros muchos que quisieron poner un poco de luz en este mundo de tinieblas e ignorancia. Dios o la inteligencia suprema, crea seres espirituales constantemente. Todos hemos surgido en algún momento de la eternidad, de su seno en un acto de puro amor. Somos chispas divinas, que al principio fuimos creados simples e ignorantes, pero con todas las potencialidades latentes para iniciar nuestro progreso y evolución en todos los mundos del universo infinito, primeramente en cuerpos groseros y materiales hasta poco a poco, purificarnos y elevarnos por medio del amor, que es el motor del cosmos, para volver finalmente al lugar de donde partimos, a reintegrarnos con la inteligencia suprema, nuestro Padre eterno e incognoscible. Al surgir de Dios la chispa divina o alma, es cubierta por una energía proveniente de la energía cósmica o fluido universal que todo lo abarca. La unión del alma con este fluido se conoce como la materia. Cuando la materia fallece, se desencarna de ese cuerpo para siempre. La muerte no devuelve su presa. La resurrección corporal de Jesucristo, va en contra de las leyes divinas, inmutables y eternas, rigen para todos los hijos de Dios. Y por tanto con él no iba a ser de otra manera. ¿Por qué habría de ser diferente? El mismo Jesús nos dejó bien claro, que no había venido a derogar la ley, sino a cumplirla. Aunque se pensó que se refería a la ley de Moisés, se estaba refiriendo a la ley divina del Padre Celestial. Se objetará que cuando llegaron a la tumba de Jesús, se halló vacía. Esto por sí solo no quiere decir nada a favor de que hubiese resucitado con su cuerpo físico. Sobre esto también existen numerosas hipótesis y controversias. Desde que durante la noche José de Arimatea y Pedro el apóstol del Señor, descolgaron el cadáver del Maestro por miedo a que fuera profanado por los fariseos y lo enterraron en una tumba propiedad de José de Arimatea, hasta creer que los restos fueron desintegrados por entidades superiores. Esto último arrojaría luz al fenómeno de la llamada sábana santa, y la radiación que produjo la impresión en negativo del cuerpo del Nazareno. Suponiendo que fuese auténtica, Jesús, después de muerto, se apareció numerosas veces a sus apóstoles, a su madre y a las mujeres que le habían acompañado y seguido en su vida. Él se manifestaba materializando su cuerpo espiritual según lo necesitase. Se materializa del todo para decirle a Tomás que metiera sus manos en sus llagas, se muestra ante su consorte María Magdalena con otra forma diferente que hace que ella en ese momento no le reconozca. Aparece de repente en la casa donde se hallaban refugiados los apóstoles con las puertas cerradas, entre otras muchas manifestaciones. En todo caso se podría aceptar el concepto de resucitar o resurrección como resucitar el espíritu al mundo espiritual, volver al lugar de donde todos procedemos y que es nuestra única y verdadera patria. El ejemplo latente de lo expuesto está en la transfiguración. 6 días después, Jesús llamó a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a ellos solos a un alto monte apartado, y se transfiguró delante de ellos. Mientras oraba, su rostro parecía completamente otro, sus vestimentas se volvieron resplandecientes y blancas como la nieve, como ningún lavadero en la tierra es capaz de hacerlas tan blancas. Y vieron aparecer a Elías y a Moisés, que conversaban con Jesús. En las propiedades del fluido periespiritual, una vez más, se encuentra la justificación de este fenómeno. La transfiguración es un hecho bastante común, dado que mediante la irradiación fluídica un individuo puede modificar su apariencia, pero la pureza del periespíritu de Jesús hizo posible que su espíritu le confiriese un brillo excepcional. En cuanto a la aparición de Moisés y Elías, entra perfectamente en la categoría de los fenómenos de ese mismo género. De todas las facultades que Jesús puso de manifiesto, ninguna se encuentra fuera de las posibilidades humanas. Todas se hallan comúnmente en el hombre, porque están en la naturaleza. No obstante, debido a la superioridad de su esencia moral y de sus cualidades fluídicas, esas facultades alcanzaron en él proporciones superiores a las vulgares. Cuando dejaba a un lado su envoltura carnal, Jesús exhibía la condición de los espíritus puros.
Entendido todos los misterios expuestos aquí, la Fraternidad Rosacruz Veritatis Solis les desea unas felices Pascuas a todos nuestros seguidores y alumnos regulares, transmitiéndoles por último este hermoso y breve mensaje. El conquistar los corazones de los demás, por el poder del amor es la victoria más grande que puedes ganar en la vida. Trata siempre de considerar primero a los demás y encontrarás el mundo entero a tus pies. Esa fue la grandeza de Jesús. Vivió y murió por todos. Los hombres de gran poder material que viven solo para sí mismos pronto son olvidados, pero aquellos que viven completamente para los demás son recordados para siempre. El Rey de Reyes no tuvo trono de oro durante su breve paso por la tierra, pero ha reinado durante 20 siglos en un trono de amor en los corazones de millones de personas. Si tu interés es seguir indagando en nuestros conocimientos, te invitamos a estudiar en nuestra fraternidad donde las enseñanzas son gratuitas, trabajando con el único fin de elevar a la humanidad. Luz, vida y amor.